El capítulo de hoy será totalmente distinto. Hablaré un poco de mi historia en la educación física y cómo llegué a formar esta gran comunidad de Body Training Hell. Y si no es lo que esperaba, haz clic acá y ve nuestros próximos videos. Dicho esto, ¡vamos con ello! Bueno, estamos los que estamos. Lo primero que estudié era veterinaria. Y si tú me preguntas por qué estudié eso, en realidad no sabía qué estudiar. Nunca había estudiado en el colegio, repetí séptimo, era uno de los más flojos en el colegio, estuve a punto de repetir segundo, medio también. Nunca tuve la sensación y ni las ganas de querer estudiar o aprender. No era algo que me motivara. Me eché todos los ramos en el primer semestre, me eché todos los ramos en el segundo semestre, un desastre. Pescaba el libro de anatomía y estudiaba, y cuando leía no entendía, o si entendía se me olvidaba, llegaba el momento de la prueba y no sabía nada, después sufría, la pasaba mal, mis papás enfurecidos, así que dije no, estudio más, así que me voy a dedicar a trabajar. Pasaron 2 años, trabajé en Pisa, trabajé en una feria, vendía CD, vendía papas, vendía ropa, vendía de todo. Y con eso podía vivir, pero después me di cuenta que no quería ser uno del montón. Me carga mucho ser igual que los demás, así que dije voy a entrar a estudiar y voy a tratar de hacer lo mejor. Y se me ocurrió hacer uno de estos cursos de lectura veloz y técnicas de estudio, lo cual cambió mi vida al 100%. Si hay algo que garantizo es eso. Leía aproximadamente 40 palabras por minuto, terminé actualmente leyendo, debo estar leyendo como 400, 600 palabras por minuto. Ahí aprendí a estudiar. Ingresé a estudiar educación física porque me gustaba mucho andar en bici, entonces todo el día en bici. Primer semestre me fue más o menos porque todavía estaba en el curso de técnica de estudio, pero el segundo semestre hubo un revuelco. Mis padres siempre pedían las pruebas, me decían dame las pruebas, muéstrame las notas, y era como su control hacia mí, a ver si realmente estaba estudiando. Me gustó mucho psicomotricidad, dije esto es lo que me gusta, me dediqué a la psicomotricidad. Aparte tenía una profesora española que era soñada, entonces todo enamorado de la profesora y queríamos aprender, ser los mejores de la psicomotricidad y el colegio. Yo estudié educación física solamente para básica, o sea, no mi título no me da, que están por ahí, no me da para educación media, solamente educación básica. Así, por lo tanto, si alguna vez quiero trabajar en colegio, debería trabajar solamente educación básica, hasta que descubrí un ramo que se llamaba fisiología. Anatomía me gustó, pero no fue tanto, pero fisiología fue lo que me encantó. Mi vida era la fisiología, leía, y mi padre pasó de decirme, Arturo, oye, por favor estudia, a Arturo, por favor, para de estudiar, estás estudiando mucho todos los días, sábado, domingo, lunes jugaba Counter Strike, que es un juego de computador en línea. Headshot. Y después me dedicaba a estudiar. Así que terminé la carrera y dije, debo hacer algo con mi vida. Quiero ser nuevamente del montón. Y eso me llevó a buscar algún magíster. Entonces empecé a buscar un magíster en entrenamiento deportivo, había un magíster de alto rendimiento, había un magíster de fisiología del ejercicio. Entonces dije que lo que me gusta, fisiología del ejercicio, entremos. Y entramos, cuando ingresamos habían 11 personas, de los cuales egresamos al curso 2. Claramente ahí no tuve vida, era estudiar, pero me encantaba. Aparte trabajaba ya empecé a dictar clases en institutos, dictaba la clase de anatomía, me encantaba anatomía, me gustaba mucho anatomía, estuve 2 años dictando anatomía. Y luego pasé ya a avanzar con el magíster de fisiología. Terminé el magíster de fisiología y estaba trabajando en uno de los mejores gimnasios de Chile. Aparte estaba haciendo clases ya en la universidad. Ingresé a la universidad, empecé a dictar fisiología del ejercicio. Luego pasé a fisiología humana y después ya fisiología humana era transversal hacia clases de nutrición, a kinesiología, a enfermería, a terapia ocupacional, a educación física, haciendo fisiología humana, y fisiología del ejercicio hacía para la carrera de educación física y kinesiología. Y en otra universidad dictaba el curso de actividad física y salud y teoría del entrenamiento. Terminé siendo profesor guía de tesis de kinesiología. Terminamos algunos proyectos, uno lo publicamos, así que ahí estuve 13 años trabajando en eso. Fueron pasando distintas cosas en mi vida hasta que hubo otro vuelco en ella. Y ese vuelco fue que en la universidad donde trabajaba
necesitaban acreditarse, y como yo hacía clases para kinesiología y no era kinesiólogo, no podría seguir con ello a pesar que tenía la especialidad de la carrera. Y en la otra universidad pasaba algo similar. Aparte tuvo unas diferencias con los jefes, lo cual genera, obviamente, si no estás en mi línea no sirves. Entonces preferí renunciar a una universidad y la otra. Preferí, bueno, retirarme porque no tenía otra opción. En realidad me encantaba la otra universidad, pero no podía seguir pasando estas cosas, y yo me quedé solamente trabajando en el gimnasio. Y en el gimnasio donde trabajaba hubo un revuelco. Me sentía que necesitaba tomar otro rumbo en la vida, y empecé a tomar una decisión. Estudio, quiero seguir estudiando, quiero ser más, quiero buscar algo más. Y tomé dos decisiones. Una, que me fuera por el lado de un doctorado, ya sea en fisiología, en entrenamiento, en salud, etcétera. O otro, cambiar la carrera. Y si era cambiar la carrera, era estudiar química, estudiar ingeniería comercial o estudiar física. Entonces quería estudiar, quería buscar otra cosa, si no era algo de la misma área, pero que fuera más difícil, quería más desafío en la vida. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Pase ya, si quiere participar ya. Oh, el pajarito ya. Hop, arriba, arriba. Sí, pues ya, calladito. Entonces, conversando con mis alumnos del personal training, uno me dice, ¿por qué no haces un MBA? Y yo, ¿qué es un MBA? Y eso lo descubrí, empecé a leer, y me di cuenta que era una de las cosas que yo quería: formar una empresa, tener cargos más altos, tener la capacidad de poder entender el negocio, entender la economía, la finanza, la contabilidad, que era muy parecido a la ingeniería comercial. Aparte me daba herramientas para poder yo mismo generar mi emprendimiento. Así que finalmente empecé a buscar un MBA. Lo que te limita a los MBA principalmente es el tema de costo. Hay MBAs que son altísimos, son difíciles de cancelar, y otros que son más bajos. Entré a uno que promedio, medio, porque no me daba más para poder estudiar en otra universidad más cara. Así que vendí todo, vendí hasta mis bicicletas, vendí todo lo que tenía. Con eso pagué hartas cosas para partir del MBA. Ingresé, éramos 30 personas, muchos contadores, muchos ingenieros comerciales. Los que eran distintos era yo, que era profesor de educación física, había otra persona que era veterinaria y otro que era psicólogo, y todos los demás eran del área. Así que ingresé, empecé a estudiar con mucho miedo, aprendiendo economía, cosa que jamás en mi vida había estudiado, aprendiendo contabilidad, finanzas. Contabilidad me costó mucho entender, o sea, no me caía en la cabeza, pero lo logré, o sea, gracias a Dios no reprobé ningún ramo. Y finalmente terminé el MBA. Entonces ahí dije, ok, ¿sabes qué? Chao, con esto me voy a dedicar a un año de descanso. Y ese año de descanso lo voy a dejar tranquilito para disfrutar las cosas, dormir. El fin de semana ya no tenía, digamos, como estaba en la universidad, no tenía que estar realizando pruebas, preparando clases, por lo tanto tenía un fin de semana libre, un sábado y domingo. Así que me voy a dedicar a eso. Por mientras trabajo con mis personalizados a domicilio, personalizado en el gimnasio, y después empecé a buscar algo más para emprender, o algo más para llevar esto a otro nivel, para que la inversión fuera realmente valiosa. Por otro lado, me gustaba mucho hacer crítica en relación al entrenamiento. Y decía, pero ¿cómo hace esto? ¿Pero por qué hace esto? ¿Dónde aprendió? ¿Cómo sucedió? Y aquí en el área en Chile, en el área de entrenamiento, cualquiera es entrenador. Es como el fútbol, cualquiera sabe de fútbol. Entonces empezó a ingresar mucha gente que no era del área a hacer entrenamientos. Y claro, no tienen nociones de anatomía, de biomecánica, y hacen cualquier cosa. Y ahí empecé a observar ejecuciones erróneas, donde tus ojos empiezan a sangrar porque estás viendo cada cosa, y te cuestionáis por qué están ellos haciendo eso, y claramente es porque no saben. Y viene un análisis más profundo. En educación física nadie te enseña a usar una mancuerna, nadie te toma una mancuerna, porque nuestro enfoque en la mayoría de las universidades acá está dado para un tema de colegio, y en el tema de colegio es mucho currículum, mucha psicología, teoría de la educación, etcétera.
Incluso hay universidades que tienen un ramo que se llama morfofisioanatomía, que tiene fisiología, fisiología del ejercicio y anatomía en un semestre. O sea, en 4 meses tienes que aprender algo que es por años. Entonces te das cuenta que el enfoque es netamente de colegio. Pero al final, cuando vas a buscar trabajo, son todos iguales. La persona del 7, la persona del 4 compite exactamente igual que tú. La persona que nunca tuvo teoría del entrenamiento versus sí la que tuvo fisiología del ejercicio, neurofisiología, versus la que tuvo morfofisioanatomía marciana de las extraterrestres. Entonces compiten todos por iguales, pero lamentablemente no son todos por iguales. Y ahí donde empieza que el de acá le copia el de acá y empieza a copiar, pero como no tienen esa observación de la técnica del ejercicio o el análisis, empiezas a ver esos desastres. Y esos desastres significa que un ingeniero, un contador, un veterinario, un soldado, un arquitecto, empiezan a dedicarse a lo que es entrenamiento. Y ellos toman esto y empiezan a copiar lo que están viendo y lo tratan de ejecutar, siendo que no tienen noción de lo que están haciendo. Y ahí es donde empezaban mis críticas en relación a eso. Tuve muchas críticas, obviamente en la actualidad tengo muchos enemigos por mis críticas y bueno, lamentablemente estamos en una democracia y todos pueden pensar distinto, todos tenemos derecho a opinión y todos pensamos de distintas formas. Y yo no comulgo con esas cosas. Todos podemos cometer errores. Por ejemplo, yo actualmente en el gimnasio donde trabajo, que es mi gimnasio, que ya les voy a contar esa historia, no dejo que nadie haga abdominales. Y cuando está haciendo abdominales le pregunto quién le dio la rutina, por qué le prescribieron la flexión de abdominal, etcétera. Si hay un sentido por qué lo está haciendo, perfecto, que lo haga. Pero si no tiene sentido o me da razones que no tienen, lamentablemente acá no se hacen abdominales. Así lo mismo pasa con el peso muerto y con la sentadilla, que son ejercicios tan complejos que si no son observados por mis profesores y les dan el ok, no se hacen en el gimnasio. Lo mismo sucede con el abdominal. Si no hay una prescripción de una razón que tenga el sentido, por ejemplo, si yo estoy generando atletismo y tengo que aumentar el recobro de la pierna, sí puedo hacer tal vez una flexión, pero con esos sentidos, de sentido deportista. Y ahí viene el análisis por qué llegamos a eso, y justamente porque mucha gente copia y no sabe por qué está haciendo las cosas. A raíz de esto, partió que, como hacía muchas críticas, un alumno de la universidad me dice: profesor, sabe, con todo respeto, yo lo aprecio mucho, pero veo que usted lo único que hace es criticar y no aportar. Y claro, me hizo sentido, me quedó dando vuelta el tema y claro, tenía razón. Así que lo que hice fue decirle: tienes razón, vamos a aportar. Y ahí fue el momento que yo me puse a escribir un libro. Me dediqué a escribir el libro, empecé a escribir el libro y me centré en eso. Hasta que un colega me dice: oye Arturo, pero ¿para qué vas a escribir un libro si aquí nadie lee en Chile? Así que llegué la noche de ese día que me metí a internet. Y claro, la lectura acá en Chile es un 7% de personas que lee porque les gusta, un 32% que lee porque lo necesita, porque su trabajo lo obliga. Entonces la cantidad de lectura iba a ser más baja. Y ahí fue donde nuevamente me cuestioné y tuve un rato, digo, ¿cómo aporto? Hago cursos gratis. Entonces, ¿qué hago? Empecé a pensar. Y justo coincidió que dije: ¿sabes qué? Voy a empezar a entregar por YouTube videos donde yo enseñe lo que he aprendido en todos estos años, y mucho de esto llevado a lo que dicen los libros, para que la gente solamente con 5 minutos pueda entender y pueda mejorar su entrenamiento y evitar lesiones. Porque siempre he pensado que una persona que se lesiona puede ser sedentaria el resto de la vida, y el sedentarismo mata. Así que me dediqué a hacer videos en YouTube. Todo mi trasfondo era ayudar a la gente, aportar, y así podía alegar tranquilamente: oye, pero ¿cómo hace esta sentadilla mal hecha? ¿Quién le enseñó? ¿Por qué entra a una clase donde hacen sentadillas el primer día si ni siquiera lo han evaluado, ni siquiera saben las cargas, tampoco sabe cómo ejecutar? Hay un profesor arriba gritando que hagan la sentadilla. Entonces esas cosas me perturbaban, y ahí lo encontraba muy falta de seriedad al momento de entrenar, porque estamos trabajando con salud. Entonces es muy importante tener la mayor responsabilidad en relación a ello. Todos nos podemos equivocar, todos podemos lesionar. Lo que hacemos nosotros es evitar ese riesgo, y ese riesgo justamente lo evitamos evaluando
observando, corrigiendo, pero nadie está libre de pecado. Lamentablemente puede ser el mejor entrenador del mundo, pero le puede suceder exactamente al mejor entrenador o al peor entrenador. Evolucionando, hasta llegar a lo que estamos actualmente, que es empezar a ser más relajado los videos, ser yo mismo. Ya no necesito estar asustado, nervioso frente a una cámara como en principio, donde yo pueda en estos videos enseñar a la gente lo que he aprendido durante todos estos años. Tengo miles de cosas que enseñar. De repente me bloqueo mucho por los capítulos, porque digo, hoy si enseño esto me lleva a esto y esto me lleva a esto otro, y al final me sale un capítulo de 20, 30 minutos que tengo que reducirlo a 5 o 8 minutos. Tengo colegas que son muy buenos, unos colegas que son secos. En Chile tenemos buenos exponentes, pasa que no se conocen mucho, y es una de las cosas que poco a poco quiero ir colocando en los videos para que se vayan conociendo los colegas y con su área, distintas áreas que se dedican, que son buenísimos. Muchas veces les pregunto a ellos qué opinan, me dan sus comentarios. Justo con eso, una persona que la conocí en el gimnasio se acercó y me dijo, oye, ¿por qué no armamos un gimnasio? Armemos un gimnasio, tengo un gimnasio, armemos el proyecto, me gusta tu idea, juntémonos, nos empezamos a reunir, ¡pum! Y nació Akron, que es el centro de entrenamiento donde actualmente trabajo. Actualmente mi chiche, mi juguete. La paso muy bien, mucha gente agradable, te ríes, eliminando muchos mitos, como les dije anteriormente. No dejamos que hagan abdominales, y esa es nuestra pelea diaria casi con la gente. Pero cuando tú le explicas, le demuestras por qué es esto, por qué evitamos esto, ojo con, no sé, con un vuelo lateral y empezar a cabecear hacia adelante. No queremos ser un centro de entrenamiento más, queremos que esto sea lo más profesional posible, porque no nos cabe en la cabeza un centro de entrenamiento donde tú llegas, te inscribes y haz lo que quieras, porque la gente no sabe hacer ejercicio. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de educarlo. Actualmente estamos justamente creando más contenido, estoy empezando a incluir más los profesores, incluyendo más colegas del área para que se muestren con sus trabajos, con la metodología. Hay cosas que me ofrecen como comidas, cosas insólitas que yo sea como el rostro de eso, y cosas que si no tienen evidencia científica yo no comparto con ellos. Mis sueños son tener, ojalá, una cadena de gimnasios con la misma metodología, con los mismos colores, la misma enseñanza, todo exactamente igual, y que sea lo más profesional posible y que no sea al lote. O sea, no que llegues al gimnasio y pague y usted haga lo que quiera, no. Para eso está el profesional que escribe. Es como que fuera de la farmacia y te compra lo que quiera. No, acá es lo mismo. Si al final es tu salud. Por eso es que es importante que el profesional que esté a cargo de esto aprenda y sepa. Siempre cuando me escribe la gente, y ahí donde te motiva, te dan las gracias porque nadie te lo enseñó, te dan las gracias porque lo haces divertido, te dan las gracias porque esto es lo que nunca vieron, y te dan las gracias por destruir mitos y cosas así. En esos momentos eso te da pilas para seguir y saber que lo que estás haciendo es un aporte. Creo que el ser humano al mundo viene a aportar, a entregar conocimiento y a dejar legado, y es lo que estoy tratando de hacer. Y espero que nuestra comunidad siga creciendo y ser mucho más grande y aportar mucho más contenido, sobre todo a tus colegas que nunca han visto esto. Por eso que siempre insisto, compartan, da me gusta, que se suscriban, porque esto genera que la comunidad crezca. Mucha más gente va a ver nuestros videos. Recuerdo que una persona me dijo, Arturo, ¿para qué vas a compartir tus conocimientos si el de al lado es tu competencia? Y como el de al lado es tu competencia, van a quedar igual y te va a quitar los alumnos. Entonces yo dije, no puede ser tan mezquino. Y gracias a Dios no dependo de que la persona de al lado me quite mis alumnos. Tus alumnos siempre te van a seguir, siempre vas a ser tú el profesor, el mejor profesor del mundo. Tus alumnos siempre te siguen. Para donde vayas te van a seguir. Tus alumnos de casa siempre van a estar contigo. Entonces, no compartir significa que tú no puedes tener 23 horas en el día, 24 horas al día, que no puedes dividirte para los millones de población. Por eso es que hay colegas que tienen que saber esta forma de entrenar, estas metodologías, estas técnicas, para que ellos también en otra parte del planeta, en otra parte de la ciudad,
también ejecuten bien y sea un agrado ir caminando por una plaza y observar que todos están ejecutando bien y no ver atrocidades como actualmente estamos viendo. Por lo tanto, finalizo diciendo, si te gustó, comparte, da me gusta, deja tus comentarios en relación a tu experiencia. Cada comentario para nosotros es importante, lo leemos siempre, todos los comentarios los leemos y con eso nos va dando directrices para dónde ir, qué podemos hacer, qué video podemos desarrollar. A todo el equipo que está detrás mío, muchas gracias. A los colegas que me aportan con los videos, muchas gracias. A los colegas que me han dicho te apoyo, muchas gracias. Y a ustedes que me están viendo, totalmente agradecidos por que nos sigan y seguiremos con más contenido en los próximos videos. Bueno, y si te gustó, comparte, da me gusta y nos vemos en la próxima. Adiós.